Ejerció la medicina por 40 años, pero en un momento la dejó para ir a buscar otros marcos teóricos que le permitieran reflexionar y buscarle sentido a las cosas. Ejercí la medicina durante 40 años en el Hospital Muñiz, en el área de terapia intensiva. En los 90 me jubilé, dejé la medicina asistencial, es decir, dejé de atender enfermos. Según las malas lenguas de la época, esa medida fue tomada en defensa de la humanidad. Mira el concepto que me tenía. Por casa había pasacalle, gracias Paco, no vuelva. Ahora en serio, ¿qué me puse a hacer? ¿Vos te acordás aquello al principito, lo esencial es invisible a los ojos? Yo había visto la medicina, la vida, durante 40 años con los ojos biológicos, con los únicos que me enseñaron. Pero para visibilizar lo invisible en el área biológica, es necesario otra mirada, la mirada de las ciencias sociales. Entonces fui, y sigo yendo, a la Facultad de Filosofía y Letras, no con el sentido de recibirme profesionalmente, sino buscando otros marcos teóricos que me permitieran reflexionar críticamente sobre esos 40 años, y reflexionar críticamente en ciencias sociales significa la búsqueda del sentido, porque partimos de una base fundamental. Nada es al azar, nada es natural. A mí me engañaron con la famosa historia natural de las enfermedades. La enfermedad es un constructo social. Hay una frase maravillosa de Carrillo que decía: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la angustia, la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son unas pobres causas. Él no dijo no son causas. En medicina hacemos daño con dos extremos: con un positivismo biologicista que no tiene en cuenta lo cultural, o con un culturalismo relativista que no tiene en cuenta lo biológico. ¿Este cambio se debió a algún hecho en particular? No, fue de a poco. En los ratos que yo tenía siempre, leí algo de mitología, de antropología, de filosofía. Un tiempo estudié teología, y entonces un buen día dije: a mí me interesó el hombre por lo que sufre, por eso estudié medicina. Me interesó el hombre por lo que cree, por eso estudié teología. Me interesa conocer al hombre por lo que es. Y de ahí estudiar antropología, va de suyo, ¿no es cierto? Y en base a este proceso, ¿qué es lo que cree que los médicos tienen que aprender, además de las materias de la carrera de medicina, para que su desenvolvimiento profesional sea mejor y más completo? Un médico inglés, allá por el siglo XVII, XVIII, Sydenham, lo llamaban el Hipócrates inglés. Cuentan que un chico le dice: maestro, me acabo de recibir, ¿qué libro me recomienda para perfeccionar? Y el gran maestro le dice: lea el Quijote, vaya a la humanidad y vuelva. Es decir, lo que falta es el estudio de las humanidades, el estudio del hombre. En la facultad, la enfermedad es un iceberg. Entonces arriba lo visible, la enfermedad biológica, pero abajo está el padecimiento, que es la experiencia social del paciente. Por lo de arriba actuamos con eficacia biológica, abajo actuamos con eficacia simbólica. La eficacia simbólica actúa con los mismos intermediarios inmunocitoquímicos que la eficacia biológica. Si solamente atendemos lo de arriba del iceberg, ¿sabés en qué nos convertimos? Lo digo con todo respeto porque yo también lo pasé. Somos plomeros del cuerpo. Tenemos que hacer las dos medicinas, la del cuerpo y la del espíritu. Una sola de las dos es una medicina hemipléjica. Como la frase de Carrillo, que usted siempre recuerda. Claro, Carrillo decía: tengo miedo de los médicos que solamente saben medicina. Horrible. Por eso cuando a mí me dicen atendete con fulano, es un gran especialista, pero mirá que como persona es más o menos no voy, y te sugiero que no vayas. Nadie en su profesión es mejor de lo que como persona. Sin embargo, en la educación escolar esto no es tenido en cuenta. No se evalúa si esa persona es buena o no. ¿No deberían incorporarse estos valores al ámbito educativo? Por supuesto. En algunos colegios hay algo muy interesante, que es el premio al mejor compañero. Pero eso lo tienen que decidir sus compañeros. Eso es muy bueno porque los chicos están estimulados para ser buenos tipos. Esa es la mejor herencia que se puede dar. Nunca me voy a olvidar, yo era chico, tenía 10 años, las reuniones familiares, que todos opinaban. Paquito tiene que ser médico, Paquito tiene que ser lo otro. Y mi papá, que era lo que lo llaman los sabios ignorantes, tenía nada más que la primaria, pero era un sabio, no opinaba. Se van todos y yo le digo: papá, todo el mundo acá dijo que tenía que ser yo, pero vos te quedaste callado. ¿Qué querés que yo sea cuando sea grande? ¿Sabes lo que me dijo? Que seas un buen tipo. Pucha, esa es la mejor herencia. Y en los colegios se puede hacer eso. En 15 años podríamos cambiar una generación si empiezan a educarse a los chicos en la solidaridad. La crisis que vivimos en el mundo y en el país no es una crisis económica, es una crisis moral. Porque si las 300 personas más ricas del mundo tienen los mismos ingresos que los 3.000 millones más pobres, si en la capital federal el 30% más rico concentra el 80% de la riqueza, es una sociedad canibalista.
Cuando a Mafalda le dicen, viste que fulano amasó una gran fortuna. Entonces Mafalda, que es una filósofa contemporánea, dijo, si amasó una gran fortuna debe haber empleado la harina de los demás. La única solución es la solidaridad, la única, ¿eh? ¿Y cómo se educa en esa dirección? Para mí es muy simple. Cuando digo la ética de la solidaridad, a nivel macro, la solidaridad como estrategia política. Eso me lo enseñó el ministro de Salud de Alemania. Estábamos en una mesa redonda sobre política de salud y entonces yo digo, dígame, señor ministro, ¿cuál es el milagro? Cae el muro de Berlín y al sistema de salud de Alemania Occidental, uno de los mejores del mundo, entran de golpe 20, 30 millones de personas y no tambalea el sistema. ¿Cómo es? Él me dijo, el eje de nuestro sistema es la solidaridad. La solidaridad sale del IVA. Yo casi me desmayo. Me dijo, ¿ustedes no tienen IVA? Sí, tenemos IVA, del 21%. ¿Pero para qué no? Para todo. Ahí el que se desmayó fue el alemán. Entonces me explicó el IVA como estrategia política de la solidaridad. En Alemania, el IVA para los elementos de primera necesidad es el 3%. A medida que va aumentando lo superfluo, puede llegar al 80% el IVA. Un alemán multimillonario quiere comprarse un Mercedes de 100.000 euros. No hay problema, pero tenés que poner 180.000, hermano. 80.000 va al sistema. Y entonces le pregunto, ¿y lo ponen? Sí, porque ellos también utilizan el sistema. Y yo, para mis adentros, ¿no? Dije, y hay otra razón por la que lo ponen. Porque saben que los 80.000 llegan al sistema. No gotean el camino. El segundo nivel es a nivel meso, la sociedad, las redes sociales. Yo hace muchos años que trabajo con grupos de ayuda mutua, de personas que viven con VIH y SIDA. Y lo primero que me decían, me dijeron, mira Paco, nosotros no somos grupo de autoayuda, somos grupo de ayuda mutua, porque no es que cada uno se ayuda a sí mismo, nos ayudamos entre todos. Y por último, la solidaridad a nivel micro, de la cotidianeidad. El descalabro moral en el mundo es porque progresivamente hemos perdido los pequeños gestos. Esos pequeños gestos son los que van a cambiar el mundo, aunque no lo veamos. Está escrito un reportaje que le hacen a Teresa de Calcuta. Y el periodista le dice, mire madre, todo lo que usted hace es bárbaro, pero con todo lo que pasa en el mundo, lo suyo es una gota en el océano. ¿Sabe lo que contestó? Sí, es una gota en el océano, pero con esta gota ya no es el mismo océano. Si empezamos a poner una gotita cada día en nuestros pequeños océanos, la cosa va a cambiar. El pequeño gesto es muy contagioso. Una vuelta tenía que hacer unos trámites en una oficina del centro, a determinada hora, determinados días. Entonces tomaba el mismo colectivo. Un buen día subo al colectivo y me pregunto, ¿y yo por qué no lo saludo al chofer? Entonces al día siguiente digo, buen día, ¿qué tal? Y el tipo con una cara de extrañeza, lo mira al que estaba al lado y se pone el dedo en la... Sí, como si está loco. Pero yo insistía. A los 4 o 5 días subo y el chofer me dice, buen día. Y empezaba a decirle buen día a todos los que subían. Y el clima del colectivo cambió así. Yo creo que eso es muy importante. Hay una frase de Luciano de Crescento, un pensador italiano que a mí me movilizó mucho y es un poco un faro para mí. Dice, las personas somos ángeles con una sola ala. La única forma de volar es abrazándonos. Yo pienso así. ¿Cuáles son los prejuicios más arraigados en los médicos que habría que desterrar? Que el médico lo sabe todo, el enfermo no sabe nada, que el enfermo no tiene por qué opinar. Y los prejuicios que tienen los médicos son originados en la deformación recibida. A mí me decían, vos al enfermo no le expliqués, cuanto menos sepa mejor. No, al contrario, cuanto más sepa mejor. Esa es una subestimación de conocimiento. Nadie mejor que el propio enfermo sabe su enfermedad. Hay la visión del observador y la visión del propio observado. Para diferenciar estas dos, hay una milonga que cantaba Atahualpa, que cuenta las desventuras de un peón de campo que le viene a rematar el rancho, que no podía pagar. Y entonces le dice al tasador, no venga a tasarme el rancho con ojo de forastero. Las cosas no son como son, sino como yo las siento. Toda la plata de su cinto lo paga uno de mis recuerdos. Quiere decir que ese portarretrato, la foto de la mamá, abollonado, enmudecido por el tiempo, para el tasador Dieguita, para él no tenía valor. Entonces esto es lo mismo, la visión del médico y la visión del enfermo. Las dos son válidas y tienen que complementarse. ¿Cree que esos paradigmas están cayendo? Sí, el modelo médico hegemónico está en crisis. ¿Por qué? Porque surge como control social. Es la articulación del poder de la medicina, no de los médicos, ni de la medicina científica, del establishment, con otros poderes, el poder económico, a veces religioso, el poder político, y el fin es el control social. Es una estrategia del poder. Y los sistemas hegemónicos usan a profesiones e instituciones para que reciclen el poder. Estructuras cuartelarias como reproducción del poder, en empresas, a veces en familia, y estructuras cuartelarias en los hospitales.
El hospital tiene una estructura cuartelaria. Vos entras en un hospital, el doctor fulano, de recorrida. El doctor sultano, guardia. ¿Dónde puedo encontrar fulano? Pabellón 4. De ahí la estructura cuartelaria que yo, como un aliado táctico no consciente, un perejil, la mantuve durante 40 años. Como dice Barthes, las palabras no son inocentes. Noam Chomsky lo dice muy claro. Las palabras se articulan gramaticalmente, pero se construyen ideológicamente. De ahí algo que yo nunca me di cuenta hasta ahora, leyendo a Foucault justamente, son las metáforas militares. Los médicos hablamos de estrategias, de tácticas, de campañas. Nos enseñan a hablar más como Napoleón que como Hipócrates. ¿Qué papel debe jugar la bioética en la actualidad? Bioética significa ética de la vida. Ética es el otro. Lo que hagamos al otro es nuestra ética. Humberto Eco dice, la ética comienza cuando los demás entran en escena. Entonces, ¿la ética médica qué es? Tratar al paciente como a nosotros nos gustaría que nosotros fuéramos el paciente. 3 libros fundamentales para recomendarle a los médicos en formación. Yo le diría, como dijo Sydenham, que lea El Quijote. El segundo libro que le recomendaría sería Martín Fierro y Las redes del poder de Foucault. Y uno que nunca me canso de recomendar porque es el libro más leído en el mundo, que es la Biblia. Yo encontré en la Biblia conceptos de salud. Hay un libro de Samuel hace más de 3000 años que decía: salud es gobernar con justicia y caridad. Mirá qué bien vendría ahora. Después de 40 años de ejercer la medicina, ¿qué aprendió del ser humano? Que no hay ningún ser humano totalmente malo, como tampoco hay un ser humano totalmente bueno. Y que todo ser humano siempre es recuperable hasta que no se demuestre lo contrario. Siempre hay alguien que tira un vidrio en la playa, pero también siempre hay alguien que viene atrás y lo recoge. Durante mucho tiempo estudió la muerte desde un enfoque antropológico. ¿Qué significa la muerte para las distintas sociedades? En México, los cementerios, las lápidas, no son verticales, son horizontales, que es una tradición que viene de los aztecas. El día del muertito ponen un mantel, ponen algo que simbólicamente represente al muerto, y se ponen ahí todos los familiares a comer y a tomar, y lo hacen con alegría. Entonces les preguntaba, mire, discúlpeme, nosotros distinto, el día del muerto lloramos todos, y ustedes es casi como si estuvieran festejando. Dicen, claro, porque fulano, al morirse, entró en otra vida, y como toda vida nueva hay que festejarla. Ese es el sentido de la trascendencia. El Homo sapiens es sapiens porque enterró a sus muertos. Nadie hizo antes eso y nadie lo hace fuera de la especie humana. Vos podés considerar la muerte como trascendencia a algo o la muerte como la finitud. Y esto no es trascendencia religiosa, obvio, es trascendencia secular. Sábato decía, y es un agnóstico, ¿qué serían nuestras pasiones, nuestras luchas si la vida fuera trascendente? Y hablando de su muerte, Borges decía, me moriré realmente el día en que se muera el último que me recuerde. Esa trascendencia es un principio organizador de mi vida. Bueno, fíjate el rito de pasaje de la adolescencia de mapuche. La comunidad dice, bueno, vos no sos más un nene, te vas a introducir en la cultura mapuche. Una de las cosas que tenés que hacer es ir al bosque, elegir un árbol, y todos los días hablarle al mismo árbol abrazándolo. Dentro de nuestro sociocentrismo decimos, qué bruto, ¿no? ¿Sabes por qué es? Porque cuando ese mapuche es viejito y se muere, con las maderas de ese árbol le hacen el féretro, para que después de muerto siga conversando con un amigo. Entonces esas son las dos visiones de la muerte. Si la muerte termina todo, es una visión desoladora. Eso lleva al suicidio existencial. Pero si vos pensás que la muerte es trascendencia, que es muerte, vida, muerte, vida, muerte, la actitud ya cambia. Lo cual no significa que no te angustie, pero es otro tipo de angustia. Te hace parir cosas para seguir viviendo. ¿Algunos buenos consejos para no enfermarnos? Sé feliz, sé responsable, sé solidaria y sé libre. Son los 4 mejores sinónimos de salud. Por lo tanto, el egoísmo, la irresponsabilidad, la esclavitud y la tristeza son los 4 caminos que llevan a la enfermedad. ¿Dejó algo de lado en la vida por su vocación? No, simplemente el consultorio o el hospital a media. Dejé de ver enfermo, pero sigo en el comité de bioética. Y uno dejó el hospital, pero no dejó los amigos. Y siempre me hacen homenaje. Yo tengo 10 kilos de homenaje por todas las cenas y los almuerzos que tengo. Por supuesto, para alcanzar algo siempre tenés que dejar algo. Nadie sube la escalera con el escalón de arriba. Siempre tenés que ir dejando escalones abajo. Lo único es que lo que dejás valga la pena, porque vale la pena lo que querés.